Sabra y Shatila, el histórico ataque contra campamentos de refugiados palestinos. El ataque a los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila es un evento trágico y oscuro en la historia contemporánea que tuvo lugar durante la Guerra del Líbano de 1982. Entre el 15 y el 18 de septiembre de ese año, en los campamentos de refugiados palestinos de Sabra y Shatila, ubicados en Beirut Oeste, se llevó a cabo una matanza brutal de cientos, posiblemente miles, de civiles indefensos. Los campamentos de Sabra y Shatila, situados en Beirut Oeste, se convirtieron en refugio para miles de palestinos que habían sido desplazados por los conflictos en Oriente Medio. Estos campamentos, originalmente establecidos para proporcionar un refugio temporal, se transformaron en comunidades permanentes con el paso del tiempo, aunque las condiciones de vida eran a menudo precarias y difíciles. Durante la Guerra Civil Libanesa, que se extendió desde 1975 hasta 1990, Líbano se vio sumido en un caos de alianzas cambiantes y conflictos sectarios. Los campamentos de refugiados como Sabra y Shatila se encontraban en una posición particularmente vulnerable debido a su población mayoritariamente palestina y su ubicación estratégica dentro de la capital libanesa. A medida que la guerra civil se intensificaba, estos campamentos se convirtieron en puntos críticos de tensión política y militar. Las facciones armadas a menudo los utilizaban como bases para operaciones militares, lo que a su vez atraía ataques de grupos rivales. La presencia de combatientes y la proximidad a las líneas del frente hicieron que la vida cotidiana en los campamentos fuera extremadamente peligrosa. La situación se agravó aún más con la intervención extranjera en el conflicto libanés. Israel, en particular, jugó un papel significativo en los eventos que condujeron a la masacre de 1982. La invasión israelí del Líbano ese año y su posterior ocupación de Beirut pusieron a los campamentos bajo el control efectivo de las fuerzas de defensa de Israel. Las tensiones se dispararon tras el asesinato del presidente electo Basir Gemayel, un líder cristiano maronita, lo que llevó a represalias por parte de las milicias cristianas libanesas. En este contexto de violencia y represalias, los campamentos de Sabra y Shatila se convirtieron en el escenario de una de las peores atrocidades de esta guerra. Entre el 15 y el 18 de septiembre de 1982, milicianos de la Falange libanesa, con la complicidad y asistencia indirecta de las fuerzas de defensa de Israel, perpetraron una masacre indiscriminada de civiles, incluyendo mujeres, niños y ancianos. La muerte de Gemayel, un prominente líder cristiano maronita, solo 2 días antes, había conmocionado a la comunidad cristiana libanesa y exacerbado las tensiones sectarias en un país ya desgarrado por la guerra civil. Los falangistas armados y enfurecidos entraron en los campamentos y llevaron a cabo una masacre indiscriminada contra la población civil palestina. Durante aproximadamente 48 horas, hombres, mujeres y niños fueron brutalmente asesinados y se reportaron actos de violencia extrema, incluyendo torturas y violaciones. Las cifras de víctimas varían, pero se estima que entre 800 y 3.500 personas perdieron la vida en este acto atroz. La masacre fue motivada no solo por la muerte de Gemayel, sino también por una historia más larga de violencia y represalias entre cristianos y palestinos en Líbano. La Falange buscaba vengar no solo el asesinato de su líder, sino también la masacre de Damour en 1976, donde atacantes palestinos habían matado a cientos de personas en una aldea cristiana. Este ciclo de violencia había contribuido a un clima de miedo y odio que finalmente desembocó en la tragedia de Sabra y Shatila. La responsabilidad de las fuerzas de defensa de Israel en la masacre fue objeto de investigación por parte de la Comisión Kahan en Israel, que concluyó que aunque no fueron los perpetradores directos, su falta de acción para prevenir la violencia significaba que tenían una responsabilidad indirecta. La comisión encontró que Sharon y otros altos funcionarios israelíes no tomaron las medidas adecuadas para proteger a la población civil, a pesar de que era previsible que las milicias falangistas libanesas podrían cometer actos de venganza tras el asesinato de Basir Gemayel. El informe de la Comisión Kahan tuvo importantes consecuencias políticas en Israel, incluyendo la dimisión del entonces ministro de Defensa Ariel Sharon de su cargo ministerial, aunque permaneció en el gabinete en una posición diferente. Además, la masacre y las conclusiones de la comisión provocaron una de las mayores protestas en la historia de Israel, con ciudadanos israelíes expresando su indignación y exigiendo responsabilidades. Internacionalmente, la masacre fue condenada y calificada como un acto de genocidio por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sin embargo, las medidas concretas tomadas fueron limitadas y la situación de los refugiados palestinos en Líbano y otros lugares siguió siendo precaria.
A pesar de la condena y las lecciones aprendidas, la situación de los refugiados palestinos sigue siendo difícil hoy día, con problemas de discriminación, pobreza y falta de derechos en varios países. La masacre de Sabra y Shatila tuvo un impacto significativo en las relaciones internacionales, especialmente en la percepción de Israel y su política en el Medio Oriente. Israel se vio obligado a reconsiderar sus políticas militares y su enfoque en Líbano debido a la presión internacional y la crisis política interna que siguió. Las ya tensas relaciones entre Israel y Líbano se vieron aún más afectadas con un aumento en la desconfianza y la hostilidad. La masacre subrayó la complejidad del conflicto libanés y la dificultad de lograr una paz duradera en la región. La masacre también afectó a la forma en que otros países veían la intervención militar en conflictos extranjeros y la necesidad de proteger a los civiles. La masacre intensificó la simpatía y el apoyo internacional hacia la causa palestina y puso de relieve la vulnerabilidad de los refugiados palestinos. Contribuyó a un mayor escrutinio y crítica de las políticas israelíes hacia los palestinos y la ocupación de territorios. La masacre llevó también a debates sobre la responsabilidad legal y ética de los actores militares y la protección de los derechos humanos en conflictos armados. La masacre de Sabra y Shatila, pues, no solo tuvo consecuencias devastadoras para las víctimas y sus familias, sino que también repercutió en la política internacional, afectando la imagen de Israel, las relaciones entre países y la discusión global sobre los derechos humanos y la intervención militar.